Fin del espacio publicitario. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. (17:33). A esta hora le doy la bienvenida al amigo Roger Celi. Él es coordinador del área legislativa de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también cabeza de la iniciativa que se conoce como el Observatorio Legislativo. Esto es una iniciativa de la Fundación que pretende hacer un seguimiento del trabajo de los legisladores, un seguimiento externo, ciudadano principalmente. Roger, buenas tardes, bienvenido al espacio. Hola Daniel, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte, un gusto estar en este espacio. Arranquemos con segundo día de sesiones y ya tenemos delegaciones a los alternos. Segundo día de sesiones y ya empezaron con los atrasos. Esto es común, claro. Tenemos que decir, no, así mismo son todas las asambleas, tenemos que resignarnos, Roger. Oh, no, para nada. De hecho, se espera mucho de esta legislatura, esperemos que esa conducta se vaya corrigiendo con el pasar del tiempo, pero más allá de la conducta de atrasos, de ausencias, a mí me preocupa la conducta al respecto de que se diga en el discurso una cosa y finalmente en la práctica otra, y me refiero específicamente a este discurso conciliador, pluralista. Incluso se emitieron unas disculpas públicas a los ecuatorianos en un inicio, pero estamos viendo justamente en este momento la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional en donde posiblemente la Revolución Ciudadana se quede fuera de, ni siquiera de las presidencias, y a mí me preocupa eso, sino de un posible contrapeso en ciertas comisiones importantes para el debate país. Estaba viendo... Y eso pues se va a traducir en un sinnúmero de actuaciones. Estaba viendo precisamente la conformación que mandaron, que ya ha circulado, ¿no? La oficial, la que con el sello de recibido. Y por ejemplo, les cuento rapidito. Por ejemplo, a ver, la Comisión de Fiscalización, y esto me parece importante analizarlo con mi invitado. Fiscalización y control político, es de esa comisión que se va a encargar de ver que, por ejemplo, en los poderes del Estado que son susceptibles de la fiscalización de la Asamblea, principalmente el Ejecutivo, no exclusivamente, principalmente el Ejecutivo, rindan cuentas de cómo avanza su gestión y si han hecho bien o mal las cosas. Ojo, Ferdinand Álvarez, asambleísta de gobierno; Natalie Morillo, asambleísta de gobierno; Fabiola San Martín, también asambleísta de gobierno. Si es que si me equivoco me corriges, mi querido Roger. Ana Belén Tapia Vallejo, yo no la ubico. María Paula Villacreces Herrera, hasta donde yo tengo entendido, también es de gobierno. José Luis Nango Cuji era de Pachacuti, ahora es del gobierno, o cercano, digamos así. Cercano al gobierno, está alineado con esa mayoría. Tapia también sí es de ADN. De ADN, Ana Belén Tapia, la que yo no ubicaba. Frickson George, ¿no? Lateral del Barcelona, lateral histórico del Barcelona en la Comisión de Fiscalización, también cercano al gobierno. No, o George es de la RC. De la Revolución Ciudadana. Sí, Frickson George es del RC. Nanki Santak Young. Él es RC. RC. Y Ana Cecilia Herrera Gómez, también RC. Claro, mayoría de ADN. Claro, o sea, tiene 6 de ADN, 6 alineados a la mayoría, 4 de estos son de ADN y los 4 restantes son de RC. Una de las comisiones claves. Vamos, una vez que hemos leído, no podemos leer las 15 comisiones, Roger, pero te pregunto, ¿te deja a ti un buen sabor de boca esto de que está el gobierno? Y hay quienes diremos, haciendo recuerdo de la historia, dice, ya hemos jugado así, ya hemos jugado con canchas copadas por una sola organización política. ¿Por qué nos sorprende esto?
Es distinto, es un escenario distinto, porque en su momento sí había cierto contrapeso en ciertas comisiones, entiendas en la Asamblea 2013-2017. Acá no hay ningún espacio de contraposición de ideas. em, y en ese sentido, a mí me preocupa en mayor medida esta Comisión de Fiscalización y Control Político por dos cosas. La primera, las autoridades del Ejecutivo, si es que se presentan solicitudes de juicio político y si prosperan en la calificación del CAL, que sería lo máximo que prosperen, Ujú. no van a prosperar ni en la Comisión de Fiscalización, mucho menos en el Pleno de la Asamblea Nacional. Es En decir, conclusión, y hay que decirle a la ciudadanía, los ministros, y eso se conecta mucho con acceso a la información pública, que es de lo que íbamos a hablar también, ujú, no van a entregar información y no van a comparecer porque finalmente, ¿quién les va a sancionar? exacto, no, y Ese es un ahí, punto. ya iba una de las preguntas, verán, voy a poner un escenario hipotético, ¿no? Este rato está lloviendo, este rato estamos tranquilos, no se va la luz. Pero en septiembre podría haber estiajes. Y si a alguien se le ocurre fiscalizar qué pasó entre los apagones de noviembre y diciembre del año pasado con lo que nos pueda pasar a partir del mes de septiembre, octubre o noviembre de este año, simplemente no va a haber quien responda porque en la comisión de fiscalización están todos panas. Ese es el problema. Y uno, Claro, y es lo que se advertía. Oye, ¿le puedo agregar algo a claro, tu caso hipotético que es grave? Mira, ¿por qué es clave la Comisión de Fiscalización y Control Político y la transparencia y acceso a la información pública? Si es que los legisladores de oposición no pueden conseguir información de los ministros, no les van a entregar, no van a comparecer, ¿qué nos queda? El acceso a la información del ciudadano, común y corriente. ¿Cómo accedes a eso? Haciendo una solicitud de información. Si es que no te cumplen la solicitud, ¿cuál es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento? La Defensoría del Pueblo. Pero sucede que esa autoridad puede ser removida por la Asamblea Nacional con ¿cuántos votos? 77. los que tiene el gobierno. Entonces, El que me moleste exactamente, lo voto, al que me quiera mover, a alguien de mis muchachos lo exacto. voto yo. Lastimosamente, eso es lo que preocupa. Ese tipo de prácticas son las que preocupan. Vamos ahora sí con lo que tiene que ver con transparencia de la asamblea, mi querido Roger, esto es materia de debate. Los asambleístas cuando empiezan los periodos, yo ya vengo años, 30 años tengo haciendo periodismo y vengo cubriendo congresos y asambleas cuando empiezan los periodos somos todos amigos de la transparencia. Cuando el observatorio les empieza a pedir los datos o empieza a presionar, tantos asambleístas no han presentado su declaración de conflicto de intereses, tantos asambleístas no cumplen con esta normativa, con un checklist que tienen que hacer, empiezan los resentimientos. ¿Qué nomás les piden? ¿Qué tan privado les piden que se resisten a darles, Roger? Es información que yo creo que nos permite construir más confianza en nuestros actores políticos. Te voy a poner algunos ejemplos. Sucede que el legislador finalmente a veces no va a las sesiones del pleno, no vota. Nosotros sacamos ese dato. ¿Y cuál es la justificación? Nos dice es que estamos en territorio. Ujú. Correcto. Para evaluar el trabajo de un asambleísta es importante ver también qué hace en territorio, si es cierta esta información. Entonces, la ley de transparencia, la última reforma estableció que a cada mes se debe publicar la agenda de reuniones, talleres y otras actividades de los legisladores que tengan que ver con sus funciones. Entonces, si un legislador de la provincia de Pastaza se va al Puyo a hacer territorio, él el fin de mes debe publicar en la página web de la Asamblea Nacional tres cosas. En primer lugar, ¿cuál fue el motivo de la reunión? Los participantes y los resultados de la reunión. Eso debe publicarse de los 137, así como del jerárquico superior de la Asamblea Nacional. Y eso no solo en la Asamblea, estimado Daniel, eso en cualquier institución pública, incluso los concejales. ¿Ya? ¿Eso lo publican? No, no lo van a O sea, que publicar. hay una deuda con la transparencia por parte y digámoslo así, entonces de aquí de todo, el perro y el gato, o sea, en nivel nacional, en nivel... El eh, municipio de Quito es un claro ejemplo. ¿Ya? Si tú ves el acceso a la información pública de las agendas de reuniones de los concejales, es mínima.
Sí, del alcalde, eso sí lo destaco. Las agendas de reuniones del alcalde sí las han publicado en el portal de transparencia, pero de los concejales no. Y la ley es clara, son los concejales también. Y no es una novedad, yo lo he dicho esto siempre y siempre he dado la cara a esta denuncia que yo he hecho. Ujú. Y es que es importante que se cumpla la ley. A veces Claro, nos es que justifican. eres un mandante, o sea, tú eres un mandante, yo soy un mandante, las personas que nos están, de hecho, déjame saludarles a todas las personas que este roto están usando el sistema trolebús y que nos están siguiendo y nos están oyendo, ustedes amigos, amigas, usted señor o señorita chofer también es un mandante, es decir, usted tiene derecho a saber esto porque con nuestro trabajo y nuestros impuestos nosotros pagamos los sueldos de todas las personas, en la asamblea, en los consejos municipales, en los ministerios. Y si esta información tiene que estar publicada, y dice la ley que tiene que estar publicada, ¿por qué no la exigimos? ¿Qué les ha pasado a ustedes? ¿Les responden? ¿Les contestan las cartas cuando les piden, Roger? No todas las instituciones quieren cumplir la ley. Muchas de ellas saben que no va a haber sanción al final del día. No sé si tú recuerdas, querido Daniel, igual nosotros emprendimos una acción judicial de acceso a la información pública, es decir, el recurso más complejo que Ujú. puede acceder un ciudadano en contra del expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle. Afortunadamente, el juez declaró la vulneración del derecho al acceso a la información pública y generó un precedente para conocer nada más y nada menos, Daniel, una cosa y quienes nos escuchan importantísima. ¿Qué tanto las autoridades del Consejo de Administración Legislativa van a las sesiones finalmente? Porque ese órgano es muy opaco. Yo te pregunto, si Se tú reúnen sabes a que puerta, hablan no, ahí, no, eso se reúnen a puerta eso es cerrada, puerta cerrada. no hay transmisión de Facebook, no hay transmisión de YouTube, pese a que tienen asesor de comunicación, Y pese a la ley establece que deben transmitir, Daniel. Lo único que no debemos conocer es lo que se declara expresamente reservado. que son las Ya, sesiones pues entonces, si es que puntuales de no la podemos Comisión de conocer, Seguridad. declaran reservado todo. Claro. Oye, qué locura, qué cantidad de retos en materia de transparencia en la información. Yo me acuerdo que cuando candidato sí se dejaba entrevistar Nils Olsen y yo le planteaba esto y me decía que no, que él iba a cambiar de entrada. Bueno, de entrada no ha cambiado mucho porque ya van dos sesiones. Eh, Roger, esto que ha sido tendencia titular, chisme, o sea, ha pasado por todos los estadios, ahora ya es una confirmación oficial. Diego Matovelles se principaliza en la Asamblea Nacional en reemplazo de Anabela Sin. Es un reemplazo temporal, entiendo que no es definitivo, es decir, simplemente es una delegación para esta sesión. Pero ¿es buen síntoma o mal síntoma cuando empiezan a mandarle mucho al alterno? A ver, hay dos figuras en la Asamblea Nacional, la principalización y la titularización. Ujú. La principalización es para ciertas sesiones, como tú bien dices, la titularización ya es la renuncia del asambleísta principal para que suba el suplente. Desde mi punto de vista, es un derecho y es legítimo que los legisladores principalicen a sus suplentes. De hecho, es lo que hay que hacer, al menos en una cuota que establezcan las organizaciones políticas para que los suplentes al menos conozcan cómo se maneja la Asamblea Nacional, porque finalmente cuando hay elecciones lo que suelen hacer es dejar a los suplentes y los suplentes no tienen mucha idea de qué hacer. Al respecto de la lectura política sobre esto, pienso que es algo que se veía venir, que Ujú. los partidos políticos colocan a personas que pueden arrastrar voto, pero finalmente son personas que no tienen ninguna afinidad de trabajar en estos temas políticos. Entonces, de esos tuvimos varios en en el gobierno de Guillermo Lasso, que Ujú. finalmente, o el propio César Monge, por ejemplo, que renunció a la Asamblea Nacional para dedicarse Al al ministerio. Ministerio de Gobierno. Bueno, ahí Exacto. por una función. O sea, a mí me preocupa es llegarte, gastar, porque la campaña de los asambleístas también se paga con recursos. O sea, la promoción electoral, perdón, hay que decir, la promoción Sí, electoral sí, ahí coincido. se paga con los recursos, pero tú llegas y a la segunda sesión ya no vas. Si es como, es mal mensaje. Perdónenme, mi abuelita Sí, sabía sí, decir sí. mal a tos. Ya mal, está mal parado ya. No, Sí, sí, y ahí coincido contigo, más allá de la percepción que nos dé, y es que de alguna manera estamos viviendo una suerte de falsedad democrática. Quiero poner este término y explicarlo. ¿Por qué? Votamos por Pachacutic, digamos. Van 9 legisladores de Pachacutic. ¿Qué estamos votando de fondo como ecuatorianos?
aquellos que votaron por Pachacutic, Ujú. ¿no? Estamos votando en contra de dos tendencias. Estamos votando en contra de Noboa o no a favor y en contra de Luisa González o no a favor. ¿Y qué hacen los legisladores de Pachacutic? Se van con ADN. Pueden calificarlo como gobernabilidad o no sé, con otro tipo de calificativo, pero finalmente estás falseando esa decisión. Ahí Y entra, lo propio cuando renuncias o te vas de la asamblea. y ahí entra y se plantea una cosa que es real, ¿no? Gracias, Jorgito Oñagato ya nos pasó la conformación de las comisiones. Eh, Cuando tú entras con una tesis, y le voy a contar exactamente el caso de 2003, finales de 2002, posesión 2003, Lucio Gutiérrez llegó con un discurso de izquierda, llegó disfrazado similar al uniforme que utilizaba en ese entonces Hugo Chávez, un verde oliva con una pañoleta roja, ese era el Lucio Gutiérrez de 2003 y ganó de la mano de Pachacutic, de otros movimientos que integraban el Frente Popular. El MPD era parte de esa alianza electoral y después gobernó con ministros de la derecha, con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y diciéndole a Estados Unidos que iban a ser nuestro mejor aliado. Déjenme decirle que no me opongo, yo no soy odiador de Estados Unidos, tampoco soy odiador de la derecha, pero al menos creo que sí debería existir un poco de coherencia en materia de lo que propusiste en campaña con lo que haces. Roger. Sí, es increíble. Mira, y nosotros hemos analizado un sinnúmero de leyes y ahí tenemos dos reflexiones. La primera es, no sé si es que ideológicamente las organizaciones políticas no tienen claridad, es decir, no saben lo que es ser izquierda y Ujú, lo que es ser derecha, porque se proponen leyes que quieren aumentar impuestos y la derecha los impulsa, la derecha trata de que se aprueben y finalmente se entran en vigencia. Otros de izquierda proponen un estado más pequeño, con este discurso, ¿no?, que siempre utiliza la derecha, proponen desregularizar ciertos sectores. Y yo ahí lo que noto finalmente, Daniel, y es para mí preocupante desde un punto de vista de la ciencia política, puro pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo en términos más morochos? Salir del día. O sea, ujú. alcanzar a salir de los problemas del día sin pensar en el problema del mañana. Claro, ya mañana será otro día, ya Políticamente, mañana veremos, sabemos decir. exactamente. Entonces, más o menos yo veo que ese es el nivel de calidad de nuestra política ecuatoriana. Y de ahí, pues, hay otros temas. Has topado el tema de Estados Unidos que me parece interesante y tiene que ver con política. Finalmente, la Asamblea Nacional sí está inmersa junto con el gobierno nacional en la política mundial. Exacto. Y yo te digo, ¿qué va a pasar? Es que es incluso, no sé, es poco coherente. Se anuncia que tentativamente el gobierno nacional va a analizar aranceles para plataformas como Temu, por ejemplo, en donde puedes Ujú. comprar cosas, no sé de qué calidad, pero un poco más económico. Y finalmente quieres aprobar un tratado comercial con otros países. Entonces, libre comercio, proteccionismo, y comienzas un poco a tener un Frankenstein de temas que te dejan ver poca claridad o consistencia ideológica de quién está gobernando. ¿Cuál es el problema de fondo ahí, Daniel? Ujú. El problema de fondo es que no sabemos hacia dónde vamos. Y cuando no sabemos hacia dónde apunta un gobierno, hay incertidumbre y hay conflicto político de toda naturaleza. Aprovecho, Daniel, para decirte que me acaba de llegar un mensaje. No sabía que tenía este alcance la radio, pero me Ujú. alegra mucho de Estados Unidos, justo de Virginia, que están analizando el tema también que estamos hablando. David Paredes, me parece que Ajá. dice que si le puedes enviar un saludo. Pero qué chévere que ecuatorianos en el mundo también estén escuchando tu programa. Esa es la idea de este medio público del Distrito Metropolitano de Quito. Un abrazo a David en Virginia. Eh, Vaya frío, ¿no? Vaya frío. Ah, no, ya están calentándose. No, no, en Virginia, a ver, en el hemisferio norte a estas alturas del mes ya hace un rico clima. Están a 2 semanitas del Memorial Day. Esto es espectacular en Virginia, donde vive David. Queda
en Arlington, queda el Cementerio Nacional de Arlington. Es una cosa Ah, increíble para visitar. Claro, tú dices, ¿cómo un cementerio? Solo aquí, solo en Tulcán, solo en San Diego, solo el Cementerio General de Guayaquil y también el Cementerio de Arlington son visitables. Y el de París para ir a ver la tumba de Jim Morrison. Mi querido, Qué bien. mi querido Roger, gracias por habernos acompañado esta tarde. Siempre es un gusto y siempre bienvenido a los Un micrófonos placer. de MQ. Un placer. Te envío un abrazo, Daniel, y un saludo a todos y todas. Chau, chau. Saludos, un abrazo también a todos quienes nos están oyendo a través de las plataformas de transmisión de este espacio informativo. Son las 17 horas.